Hallelujah. Hallelujah, I will bless your holy name. For your faithfulness exceed above your faith. And let everything that has breath call your name. All across the earth, declare your loving grace. Come on. I will lift my hand unto your name, and your goodness daily I proclaim. I will lift my feet and jump for joy. The praises flow and dance within my soul. Come on, magnify Him. Magnify Him, bless His holy name. He is good forever. He is good forever. And His mercy covers all the earth. He is good forever. He is good forever. Na 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 na. 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 할렐루야 주의 이름 높이 그의 사랑으로 위대하도다 모든 생명 주의 이름 부르리 온 세상 주의 은혜 찬양해 손을 들고 주님을 찬양 그 예수 난 매일 찬양해 그리고 집중하며 함께 찬양해 전미하신 구하신 주 진실하신 주 진실하신 주 그의 자비 온갖 덕분이 진실하신 주 진실하신 주 I will lift my hand. I will lift my hand unto your name, and your goodness daily I proclaim. I will lift my feet. I will lift my feet jump for joy. Your praises flow and dance within my soul. I will lift my hand. Come on, sing it. I will lift my hand unto your name, And your goodness. and your goodness daily I proclaim. I will lift my feet and jump for joy. Your praises flow and dance within my soul. One more time. Come on, sing it. I will lift. I will lift my hand unto your name, And your goodness. Thank you, Lord. in the sight proclaim. I will lift my feet and jump for joy. His praises flow and dance within my soul. Magnify Him. Magnify Him, bless His holy name. He is good forever. He is good forever. He is good forever, and His mercy covers all the earth. He is good forever. He is good forever. He is good forever. Magnify Him, bless His holy name. He is good forever. He is good Hey. forever. He is good forever, and His mercy covers all the earth. He is good forever. He is good forever. Sing it. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Hey! Hallelujah! Give it glory to God. We praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you more. The days of Elijah. We're going to proclaim the word. Hallelujah. This is the day of Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of His servant Moses, righteousness being restored. And these are the days of great triumph, of famine and darkness and sword. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Come on. Behold, He comes, riding on the cloud, Shining like the sun. shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice. It's
year of Jubilee, out of Zion Hill, salvation God. Hallelujah. This is the day of Elijah. You're going to proclaim the word. Hallelujah. 또 안식일에 항상 살아 날 인정한 사랑하며 또 주의 전할 있을 때와 같이 예배가 되네 주수할 때가 이런 들판은 이어졌네 우리를 주수하는 내 영주 말씀을 Sing it, boy, 주님. 뚜렷하시고 나팔 불기에 무시하시네 끝이세 그대의 행위 시온에서 구원이 하네 There is no God like Jehovah. Sing it, there is no God like Jehovah. Come on. Hey. There's no God like Jehovah. 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 Hey. Behold me comes, riding on the clouds, shining like the sun. Let the trumpet call. So lift your voice. This year of Jubilee, out of Zion Hill, salvation Behold, he comes. riding on the clouds, shining like the sun. Let the trumpet blow, so lift your voice. This year of Jubilee, Out of Zion Hill. Out of Zion Hill. Out of Zion Hill. Salvation come. Out of Zion Hill, salvation come. Give it glory to Jesus. Hallelujah. You may be sitting. Hallelujah. We praise you, God. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. There's none like you. There's none like you. Perfect you are, my God. Righteous and holy in all of your ways. Revealing your glory in all that you do. Perfect you are, my God. Perfect you are, my God. Righteous and holy. All men will worship you. Singing how we worship. How we praise your name.
worship. worship you. I will praise your name. I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. I will worship you. I will worship you. I will praise I will you. praise your name. I will praise your name. The only Lord and King. I will worship. I will worship you. I will praise you. I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. I will worship you. I will worship you. I will praise your name. For you are the only one and King. I will worship you. I will praise your name. My desire is to honor you. I will worship. I will worship you. Hallelujah, hallelujah. I will praise. For you are the only one and King. I will worship you. I will praise your name. My desire is to honor you, I will worship you. I will praise you. for you are The only Lord and King. We worship you, Lord. I will worship you. I will praise you. I will praise your name. my desire is to honor you, Lord. My desire. My desire is to honor you, Lord. We're going to now take this time of prayer. 이 시간 기도 제목을 나누시겠습니다. I believe that God has truly loved our church and every one of you who are here today. That He has sent our Pastor Philip Lee from Korea to have the seminar for 2 days. Let us pray that the Holy Spirit may lead this seminar so that we may truly receive the blessing and the grace that satisfies our soul. 이 시간 하나님께서 저희의 교회를 정말 사랑하신 줄로 믿습니다. 사랑하셔서 이재현 목사님을 모시고 이틀 동안 구속사 세미나를 하게 되었습니다. 이러한 귀한 시간을 성령님께도 인도하셔서 저희가 갈망하는 말씀, 은혜, 그리고 축복을 받을 수 있도록 기도하겠습니다. Secondly, let us pray for our Pastor Philip Lee and his ministry as he is going around the world to proclaim the Word of God. Let us pray that while he ministers, that he may be physically and spiritually strong as he is not only proclaiming the word throughout the world, but he is also ministering the Pyongyang Church in Korea. So let us pray for his well-being. 두 번째로 저희 오늘 강사 이승현 목사님의 사역을 위해서 기도드리겠습니다. 전 세계로 구속사의 말씀을 전파하시고 저희의 본교회 평강교회를 이끄실 때 피곤치 않으시고 건강하셔서 하나님의 뜻을 이루어 드릴 수 있도록 기도하겠습니다. Third, let us pray for the Tree of Life Church. Whether you're a member of this church or not, please we ask that everybody pray for our church with our Pastor John Lee as the head pastor and every member of the church. Let us have one heart and one mind in prayer and diligence for the Word of God, so that we may be able to fulfill the duty of center of world missions. Let us pray for the growth of this church and to be able to move to the sanctuary that the Lord has provided for us. 세 번째로 저희 생명나무 교회를 위해서 기도하겠습니다. 이은시 목사님을 비롯한 모든 성도가 한마음 한뜻이 되어서 말씀과 기도로 열심으로 세계 선교센터를 의무를 해내어 예비하신 성전으로 이사할 수 있도록 기도드리겠습니다. Fourthly, let us pray especially for our missionary Elsa and her family. We have recently been notified that her mother
all of our sickness before the Lord and really cry out to God tonight. And I pray that when we leave the sanctuary, all of the prayers within our hearts may be answered. 마지막으로 저희가 가지고 오는 모든 기초 제목을 내려놓고 그 시간 기도드리겠습니다. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul. Sing my soul, and sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. And sing my soul. Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou
다 같이 머리 숙여서 하나님 앞에 기도하십니다. 살아계신 아버지 Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Padre Dios, te damos muchas gracias. 대한민국 추석을 맞이해서 As we approach the Thanksgiving Day, 원근 각처에 흩어졌던 Ahora que nos 가족들이 estamos acercando a este día de acción de 한 gracias, 집에 모여 en este 풍성한 día de 축복을 주시는 acción 하나님 앞에 de gracias 감사하며 en Corea, we're all gathered. 가족들의 사랑을 나누는 이 We 귀한 are 시간에 abundantly blessed. 영적인 하늘의 잔치를 저희 교회에서 베풀어 주시고 And likewise, you have 하나님의 given 사람 us this 이기 blessed 목사님을 gift 모시고 of your spiritual 구속사 wellness. 세미나를 진행할 수 알론. 있도록 축복하시니 Our 감사드립니다. Pastor Philip Lee 이 gave 시간 us in 하늘문을 여시고 seminar. 마음껏 저희들에게 축복을 베풀어 no le 주시옵소서. escucho a la niña que me está 구속사의 interpretando. 말씀을 들을 때마다 깨닫게 하시고 우리의 마음밭이 오프가 되어서 100배, 60배, 30배 열매를 거둘 뿐만 아니라 So that 아버지의 뜻을 이 땅 위에서 이루어드리는 거룩한 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 Padre, que cuando nosotros llevemos a la semilla de la palabra podamos todos vivir en tu gracia. Padre, tú has establecido esta iglesia, el árbol de la vida, y nos has dado la gracia, Señor, para llevar tu palabra a todo el mundo. Te pido que nuestra iglesia quede firmemente establecida para proclamar tu palabra. Y todos los que están llegando a la iglesia, te pido que ellos sean cautivados con la palabra de la historia de la redención y que se conviertan en canales de la historia de la redención y que la proclamen. Y que nadie venga con las manos vacías ni se vaya con las manos vacías, sino que la palabra de Dios esté con nosotros y que nuestros corazones sean tierra fértil para que podamos dar muchos frutos espirituales. Por tu gracia y especialmente en esta noche, Padre, por favor, ayúdanos a abrir nuestro corazón y ayúdanos a aceptar esta palabra en nuestro corazón y que esta palabra esté activa en todos aquellos que creen, que sus vidas cambien, que sus estilos de vida cambien. Te damos muchas gracias por enviarnos el pastor Philip Lee. Te pido que él esté saludable físicamente, espiritualmente, que toda tiniebla salga, Padre, y cárgalo en tus brazos y que la palabra de la historia de la redención que trae se regue como un fuego. Hoy y mañana vamos a tener seminarios, Señor. Te pedimos que nos cuides. Te pido que cuides a todas las personas que vienen al seminario, que no haya ningún accidente, Padre, que la gracia y el Espíritu Santo llene este lugar de una forma maravillosa. Y todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con acción de gracias. Amén. Vamos a la palabra de Dios, Éxodos 25. Éxodos capítulo 25. Éxodos capítulo 25. Éxodos capítulo 25 del 10 al 16 y lo leeremos alternadamente. Capítulo 25 de Éxodos del 10 al 16. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas en los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán con los anillos del arca, no se quitarán de ella. Verso 16, todos juntos. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Amén. Les voy a presentar al pastor Philip Lee, quien nos trae la palabra para esta noche. El pastor Philip Lee se graduó de la Universidad de Seúl y del Seminario Teológico Shinsu de Corea. Él es un profesor de allí, del Instituto Teológico. Y él es el pastor principal de la iglesia de Corea.
말씀을 전 세계 전파하십니다. de una iglesia que tiene 75,000 miembros y hace 300 iglesias hijas, y él trabaja para la misión internacional alrededor del mundo. Y hoy es el Día de Acción de Gracias en Corea. Y de hecho, el pastor Philip Lee debió haber estado con su familia el día de hoy. Sin embargo, él ha tomado su tiempo para venir y visitar nuestra iglesia y proclamar la palabra de Dios para nosotros. Y hoy y mañana, mientras que Él nos enseña la historia de la redención, por favor abran sus corazones y oro que ustedes reciban la bendición más grande de sus vidas, y creo que será así. Vamos a levantar nuestra mano derecha y digamos aleluya para darle la bienvenida. 감사합니다. Muchas gracias. 자, 여러분 교재 받으셨죠? 예, 오늘 교재대로 할 테니까 Todos recibieron vamos a seguir este papel que les dieron al principio, y vamos a seguir este papel todos juntos. Vamos a estudiar del Arca del Pacto, la lección redentora que tiene el Arca del Pacto. 자, 이 괴라는 단어가 나오죠. El bosquejo. 아론이라는 단어. ¿Ven la palabra arca? Arca es Aarón en hebreo. Arca es Aarón en hebreo. 단어에서 유래가 되었죠. Arca es Aarón. Y Aarón deriva de la palabra Ará. Y Ará tiene dos significados. El primer significado es guiar. El primer significado es guiar y el segundo significado es juntar. Hay dos significados a la palabra Ará. Una es guiar y la otra es juntar. Y está todo en el bosquejo que recibieron a la entrada. 성전이 있죠. 타버나클. Este es el tabernáculo. Esta es una foto del tabernáculo. Aquí les estoy escribiendo. Y en el tabernáculo está en el centro, y hay 3 tribus a cada lado del tabernáculo, y en el centro en el centro estaba el tabernáculo, en el centro de todas las tribus de Israel, estaba en toda la mitad. De la misma forma, el centro de nuestras vidas debe de convertirse en nuestra iglesia. Nuestra iglesia debe ser el centro de nuestra vida. Mientras vivimos nuestra vida, y si nosotros ponemos la iglesia como prioridad, vamos a ser bendecidos. Entonces tenemos el tabernáculo aquí en el centro, y adentro del tabernáculo está el lugar santo y el lugar santísimo. 지성소라 그러죠. 지극히 거룩한 곳이다. 홀리 오브 홀리. El lugar santísimo, 그래서 이 지성소 안에 y en el lugar santísimo está el arca de Dios. El arca de Dios está en el lugar santísimo. 중요한 거. Por eso el arca de Dios es lo más importante. Si nosotros fuéramos a dibujarlo, lo pudiéramos explicarlo de la siguiente forma o expresarlo de la siguiente forma. 보세요. Digamos que este es el mundo. Este es el mundo. Y el centro del mundo es Israel. En ese tiempo, 하나님의 나라를 건설하기를 원하셨다. Dios quería construir su mundo a través de Israel. Por eso Israel era el centro del mundo. Ezequiel 38:12 dice que Israel es el centro del mundo. Y el centro de Israel es el tabernáculo. El centro de Israel es el tabernáculo o el templo. 성전의 중심이 지성소죠. Y el centro del tabernáculo es el lugar santo, el lugar santísimo. 그리고 이 지성소의 중심이 바로 Y el centro del lugar santísimo es el arca de Dios. El arca de Dios o el arca del pacto. 한마디로 말하면 Por eso, el arca del pacto puede ser llamada
La podemos llamar el centro del mundo. Cuando nosotros entendemos la historia de la redención de Dios y la administración de la historia de la redención en el arca del pacto, podemos ser usados por Dios. La gente que no entiende lo que es el arca del pacto no pueden ser usados como el centro del mundo. Si ustedes miran el bosquejo, pueden ver la foto del arca del pacto. Está en el bosquejo. Así es el arca del pacto, como está en esa foto. Y la parte de encima se llama el propiciatorio. La parte de encima es el propiciatorio. Si miramos la parte de arriba, hay dos querubines que están levantando sus alas. Entonces miramos a los nombres importantes del arca. Vamos a ver los nombres del arca. Los nombres importantes del arca del pacto. Primero se llama el arca del pacto. Se llama el arca del pacto. Primero el arca del pacto. Número 1, el arca del pacto. ¿Por qué se le llama el arca del pacto? Significa que Dios puso su pacto en el arca. Quiere decir que Dios puso su pacto en el arca. En Primera de Reyes 8:21, dice que el arca del pacto es donde se puso el pacto. Y también en Segunda de Crónicas 6:11, es el arca donde está el pacto. El arca que tiene el pacto. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice pacto? Se está refiriendo a los 10 mandamientos. El pacto se está refiriendo a los 10 mandamientos. Entonces, en los 10 mandamientos, en el arca de Dios están las 2 tablas de piedra donde estaban los 10 mandamientos. Por eso se llama el arca del pacto. Vamos a estudiar más profundamente mañana, pero en el arca de Dios puso 3 cosas en el arca. La primera cosa que él puso fue el maná. Primero fue el maná. Segundo, la vara de Aarón que floreció. Y tercero fueron las tablas del pacto. De estos 3 artículos, el artículo que era más importante para Dios eran los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos son el pacto de Dios, y como los 10 mandamientos estaban dentro del arca de Dios, por eso esta arca se llama el arca del pacto. En Deuteronomio 4:13, las dos tablas de piedra de los 10 mandamientos se llamaban el pacto. Entonces, por eso el arca se llama el arca del pacto. Segundo, el arca se llama el arca del testimonio. El arca del testimonio. El arca de testimonio. El arca del testimonio. Del testimonio. Dios dijo que pusieran el testimonio dentro del arca. En Éxodo 25:21 o Éxodo 40:20, Él tomó el testimonio y lo puso en el arca. Ahora, este testimonio se está refiriendo a los 10 mandamientos. El testimonio es la evidencia de Dios. Por eso, el testimonio es lo que tiene los 10 mandamientos. Los cristianos en Inglaterra
para poder tener libertad de religión. Ellos migraron a los Estados Unidos, vinieron en un bote en el Mayflower y llegaron a Boston. Y lo primero que ellos hicieron cuando llegaron a este país fue que construyeron una iglesia, una escuela y luego casas. Entonces los americanos siempre han vivido una vida poniendo a la iglesia como su prioridad. En vez de construir una casa primero, ellos construyeron primero una iglesia cuando llegaron aquí. En vez de construir primero una escuela, construyeron primero la iglesia. Lo mismo para nosotros, todos ustedes aquí del árbol de la vida. Ustedes necesitan una iglesia y una iglesia propia. Los americanos cuando llegaron a este país primero construyeron una iglesia y luego sus casas. Cuando vivimos nuestra vida espiritual de esta manera, primero centrándonos en la iglesia, vamos a ser bendecidos. Los americanos de ese tiempo en las puertas de la escuela ponían los 10 mandamientos y cuando entraban a sus casas, en sus puertas tenían los 10 mandamientos. Cuando los americanos ponían los 10 mandamientos y los seguían, eran bendecidos. Pero ¿en qué escuelas o en qué casas de este país encontramos los 10 mandamientos? En ningún lugar, ni en las escuelas ni en las casas. Después de que los 10 mandamientos se apartaron de la vida de los americanos, comenzaron a problemas en este país. Tenemos huracanes como el huracán Irma, destruyendo ciudades. Tenemos lo que pasó en Las Vegas, esa balacera donde murió tanta gente. Esto es señales de Dios diciéndonos que nos arrepintamos. En el pasado la gente obedecía los 10 mandamientos, ahora no los obedecen. Ahora el matrimonio del homosexual, eso es en contra de los 10 mandamientos. Hoy en día los americanos no siguen los 10 mandamientos. Sin embargo, el Señor en el arca del pacto, Él colocó los 10 mandamientos en el arca de Dios. Por eso, esto se llamaba el arca del testimonio. De los 3 artículos en el arca del pacto, el artículo más importante eran los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Entonces hoy, cuando nosotros obedecemos los 10 mandamientos, yo creo que sus casas van a ser bendecidas. Sus hogares van a ser bendecidos. Coloque los 10 mandamientos en las paredes de su hogar y va a ser un hogar bendecido. Pero hoy no hay hogares donde tengan los 10 mandamientos en sus paredes. Anteriormente, la gente guardaba los 10 mandamientos. Pero yo creo que si obedecemos los 10 mandamientos vamos a ser bendecidos. Entonces, estamos estudiando los nombres del arca. Ahora, un número 2 grande. ¿Cómo fue que se construyó el arca? ¿Cómo se hizo el arca? Vamos a ver cómo se hizo el arca. En el bosquejo vemos que lo primero es ¿cómo es el aspecto del arca? El aspecto del arca. ¿Cuál es el material que se utilizó para el arca del pacto? Pues se hizo con madera de acacia. El arca del pacto se hizo con madera de acacia. Y también se llama madera de shittim. Acacia. Y esto está en Éxodos 25:10. Éxodos 25:10. La madera de acacia es una madera muy fea, es un árbol muy feo. Cuando usted va al desierto, no hay nada. En un desierto no hay nada, pero de un momento a otro usted se encuentra un árbol. Ese árbol es tan delgadito, no tiene ni siquiera, no tiene hojas, no tiene ramas. Y usted dice, no, qué árbol tan feo. Entonces es muy probable que ese sea un árbol de acacia. El árbol más feo es el árbol de acacia.
Pero Dios utilizó ese árbol de acacia para construir el arca del pacto. Segundo, si miramos al tamaño del arca del pacto, 자, 이렇게 생겼는데 여기 랭스 así es el arca del pacto. Y esta parte de acá arriba es 2.5 codos. La anchura es 1.5 codos. La altura es también de 1.5 codos. 뭐냐면은요. Un codo 센티미터로 따지면 en centímetros es 45.6 centímetros, 46.6 centímetros. Es desde la punta de su dedo de la mitad hasta la punta de su codo. Eso es un codo. Como es 1.5 codos, entonces probablemente es un brazo y medio. Esa es 자, 그다음에 2.5. La longitud es 2.5, la anchura 1.5 y la altura 1.5. Por último, el arca del pacto estaba envuelta en oro. Por dentro estaba cubierta en oro y por fuera estaba cubierta en oro. Dios cubrió el arca del pacto en puro oro. Y eso está en Éxodos 25:10. Éxodos 25:10 y en Éxodos 37:2. Si miramos a Éxodos 37:2, estaba cubierta con oro por dentro y por fuera. 아카시아 나무로 만들고 안팎을 금으로써 Ahora, esta arca del pacto que fue hecha de madera de acacia y luego cubierta con oro, ¿cuál es el significado redentivo que podemos aprender de este arca? ¿Cuál es el significado redentivo? El material fue madera de acacia. La madera de acacia era la madera más fea que había. Era la madera más fea. Eso nos está mostrando o enseñando la vida de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Y por la razón, y eso lo vamos a estudiar. Originalmente, el nombre del arca de Dios era el arca del pacto, el arca del pacto. Ahora, ¿quién es el arca del pacto? El arca del pacto es Jesucristo. Él es la realidad del arca del pacto. En la última cena, Jesús cogió una copa con vino y dijo: esta es la sangre que establece mi pacto. Jesús fue el que estableció un nuevo pacto. ¿Con qué? ¿Con qué lo estableció? Con sangre. Jesús fue quien estableció el nuevo pacto de sangre. El pacto, la realidad del pacto es Jesucristo. Por eso el arca del pacto se refiere a Jesucristo. Y esto está en Lucas 22:20. Lucas 22:20, el arca del pacto representa a Jesucristo. Y Jesucristo estableció un nuevo pacto con su sangre. Por eso la madera de acacia representa la humanidad de Jesucristo. Esto significa que Jesucristo vino a esta tierra como un ser humano, pero vino como un ser humano muy simple, muy sencillo. Cuando miramos a las fotos que hay de Jesucristo, se ve como un Jesucristo muy hermoso, muy buen mozo, pero esas fotos no son reales. Si miramos a Isaías 53:2, Jesucristo vino a esta tierra. Dice que él vino sin atractivo, sin hermosura. En Isaías 53:12 que dice que él vino sin hermosura. Dice que primero dice que vino sin hermosura. Primero él vino sin hermosura.
Jesucristo no era hermoso como para decir, ¡ay, qué hombre tan bonito! No. Segundo, Él no tenía majestad. Hay hombres altos, atractivos, majestuosos, y la gente admira a hombres así, pero Jesucristo no tenía ninguna de esa majestad. El mes pasado, yo fui a Italia a enseñar la historia de la redención. La gente del sur de Italia son muy bajitos, y los de la parte del norte son más altos, sí. Entonces, yo fui al baño una vez y toda la gente es bien alta. Entonces aún los baños son bien altos. Y el anciano que fue conmigo era un anciano muy pequeñito, muy bajito. Y él estaba tratando de orinar y no podía, se tenía que inclinar, se tenía que empinar para poder orinar porque los baños eran bien altos. Esos son los italianos de la parte del norte. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo no tenía ninguna majestad, ningún atractivo. No era ni hermoso ni atractivo. Y tercero, que dice que no tenía nada para que le deseemos, que no tenía atractivo para desearlo. Hay personas que vemos y las vemos atractivas, tienen cualidades, pero aquí dice que Jesucristo no tenía nada de esas cosas. ¿Por qué fue que Él vino a este mundo tan feo? Para salvarnos a nosotros que somos feos. Por eso vino feo, para salvarnos a nosotros que somos feos. Ahora miren esto. Digamos que hay alguien que no sabe nadar y se cae al océano y se está ahogando. Si otra persona que no puede nadar se tira a salvar a esa persona, ¿será que saldrán vivos los dos? No. Solo alguien que sabe nadar puede ir al océano y salvar a esa persona que se está ahogando. Si nosotros hemos pecado y tenemos pecado, la regla es que todos vamos a perecer. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, van a morir. Romanos 6:23 dice que la muerte vino a través del pecado. Entonces, en ese mar de muerte y de pecado, el hombre está supuesto a morir. Y nada nos puede rescatar de ese pecado. Por eso Jesús, que no tiene pecado, quien es el Señor, Él bajó como ser humano. En Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y también en Juan 1:14, la palabra se hizo carne. Y esa palabra que se hizo carne es Jesucristo. La única persona que nos puede rescatar del pecado es Jesucristo. Y oro que ustedes crean esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene pecado. En Hebreos 4:15 dice que solo Jesucristo es el único que no tiene pecado. Solo Jesucristo es sin pecado. Segundo, esta madera de acacia, que es una madera fea, estaba envuelta en oro. Y esto representa, el oro representa la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo. Entonces Jesús, en la parte externa, era un ser humano feo, así como todos nosotros, pero él era Dios. Él era el Señor Todopoderoso. Él era divino. Entonces los israelitas vieron a Jesús ellos necesitaban creer que Jesús era el Señor, que Él era esa persona, esa divinidad. Ellos estaban supuestos a creer que Él era Dios, pero no pudieron. En Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Pero los israelitas dijeron, ¿cómo usted me va a decir usted que usted es Dios, si usted es un ser humano?
Entonces la gente apedreó a Jesús. En ese tiempo solamente ellos vieron la humanidad de Jesús, pero no creyeron en la divinidad de Jesús. Entonces hoy, no solamente nosotros debemos de creer en la humanidad de Jesús, sino que tenemos que creer en su divinidad. En Romanos 1:4, Jesús es el Hijo del Padre. Dice que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, Él es el Señor. Él es Dios. En Romanos 1:4. Entonces hoy usted y yo, nosotros también, no debemos de creer en Jesús como el hijo de un carpintero. No podemos creer en Jesús como un ser humano común y corriente. No podemos creer en Jesús como un pastor que es bueno para predicar. Él es Dios. Jesús es Dios. Él es Dios quien vino en forma de hombre para salvar a alguien como yo. Entonces hoy, mientras creemos en Cristo, oro en el nombre del Señor que usted y yo podamos ser salvos del pecado y de la muerte. ¿Somos nosotros bonitos, hermosos de parecer o feos? Si usted cree que usted es bonito y se cree muy lindo, pues no sé, a lo mejor usted tiene un problema. Eso se llama arrogancia. Todos somos feos. Somos débiles físicamente, enfermos. No hay nada de lo que no tengamos que gloriarnos. Somos como esa madera de acacia. Eso somos nosotros. No tenemos forma. Pero cuando creemos en Jesucristo, vamos a cambiar y vamos a ser personas majestuosas. ¿No les parece eso maravilloso? Éramos feos. Hoy oro que cambiemos y como nos convertamos en personas majestuosas. Entonces ahora, después de creer en Jesús, sí podemos decir somos lindos. En el pasado éramos feos, pero ahora que creemos en Jesús, ahora sí somos bonitos, hermosos. Entonces hemos estudiado hasta ahora la enseñanza redentora de las características del Arca del Pacto. Ahora vamos a estudiar acerca del propiciatorio. El propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Qué es el propiciatorio? Esta era el arca de Dios, ¿verdad? Hay una cubierta, una tapa que tapaba el arca del pacto. Hay una tapa. Encima de esa tapa habían dos querubines levantando sus alas. Estaban sentados mirándose en el uno al otro. Esta cubierta o esta tapa del arca del pacto se llama el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa. La cubierta, ¿verdad? Vamos a estudiar el significado del propiciatorio. Número 1, el propiciatorio es el lugar donde los pecados son perdonados. El propiciatorio es donde los pecados son perdonados. Una vez al año, todos los años, en el 10º día del 7º mes, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y el arca del pacto estaba allí en el lugar santísimo. Y una vez al año era cuando Dios perdonaba todos los pecados. El propiciatorio es el lugar donde los pecados serán perdonados y eso está en Levíticos 16:34. Levíticos 16:34. Segundo, el propiciatorio
Es el lugar donde había gracia, donde se recibía la gracia. También se llama el lugar de gracia. El propiciatorio también se llama el lugar de gracia. Lugar de gracia. So for our sins Para que nuestros pecados sean perdonados, primero fue la gracia de Dios. A través de la misericordia de Dios podemos ser perdonados de nuestros pecados. En Efesios 1:7, en la sangre de Cristo tenemos redención. En Él hemos sido redimidos a través de su sangre. Tenemos redención por su sangre. Pero dice aquí, de acuerdo a sus riquezas en gracia. Eso quiere decir que primero tiene que haber gracia para que seamos redimidos por su sangre. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es primero la gracia o el perdón de pecados primero? La gracia vino primero. Al creer en Jesucristo hemos sido salvos, pero aún al nosotros tener fe para creer en Jesucristo, esa fe viene por la gracia de Dios. Ustedes que están aquí son creyentes de Cristo. ¿Creen ustedes en Cristo porque son personas grandiosas? No. Ustedes creen en Cristo porque Dios les dio la gracia para creer. Muchas personas dicen, yo estoy tratando de creer, pero no puedo. Yo quisiera creer, pero no puedo. Pero nosotros sí podemos creer, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios. Si yo no creo, ¿qué me va a pasar? Voy para el infierno. Pero ahora nosotros podemos creer en Cristo. Esa es la gracia de Dios. Creemos por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y por gracia podemos creer en Jesucristo. No fue por nosotros mismos, fue por la gracia de Dios que podemos creer en Jesucristo. Les voy a hacer una pregunta una vez más. ¿Vino primero la fe o vino primero la gracia? La gracia vino primero. Entonces hoy, por la gracia del Padre, hemos sido perdonados de los pecados y creo que hemos sido salvos por la gracia del Padre. Esto se llama el lugar de la gracia. El lugar de la gracia o el propiciatorio. O el propiciatorio. Ahora vamos a estudiar acerca de el aspecto del propiciatorio. ¿Cuál es el aspecto o la apariencia del propiciatorio? Aspecto del propiciatorio número 1, el propiciatorio se hizo de puro oro. Fue hecho de puro oro. Todo el propiciatorio era hecho de puro oro. ¿No les parece maravilloso? Toda la cobertura del propiciatorio estaba cubierta en oro. En Éxodos 25:17, harás un propiciatorio de puro oro. El propiciatorio fue hecho de puro oro. Y en Éxodos 37:6 nos dice el tamaño del propiciatorio. Las medidas. Es probablemente las mismas medidas del arca del pacto. La longitud 2.5 cubos, la anchura 1.5 y la altura 1.5. Es el mismo tamaño para poder cubrirlo. Quinto, vamos a estudiar cuál es el trabajo del propiciatorio. ¿Cuál es el trabajo del propiciatorio? Este es el núcleo de todo. El propiciatorio, ¿qué clase de tarea tenía? Si miramos al bosquejo de hoy, ¿cuál era el papel del propiciatorio, el trabajo? Si miramos al bosquejo de hoy, o el oficio del propiciatorio, si miramos al bosquejo, el propiciatorio es la perfección de la cruz. Es la perfección de la cruz, o también se llama la última expiación, la expiación final. ¿Qué significa eso? Y les voy a explicar en un momento.
¿Por qué se llama la perfección de la cruz o a la expiación final? Primero vamos a estudiar la tarea o el papel que jugaba el propiciatorio. Primero, el propiciatorio tenía 3 trabajos. Número 1, el propiciatorio es donde Dios se encontraba con la gente. Allí es donde Dios se encontraba con los israelitas. Una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y Dios se encontraba allí con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote estaba representando allí a todos los israelitas. Por eso, el lugar donde Dios se encontraba con los israelitas era en el propiciatorio. En Éxodo 25:22 dice, y allí me encontraré con ustedes. Allí me encontraré con ustedes. Se está refiriendo al propiciatorio. Y dice, te hablaré desde el cima del propiciatorio. Segundo, el propiciatorio es donde Dios proclamaba la palabra. Donde Dios proclama la palabra. Entonces estaban los 2 querubines, ¿verdad? En la mitad de los 2 querubines es donde se proclamaba la palabra de Dios. En la mitad de los 2 querubines era donde se proclamaba la palabra de Dios. Los querubines movían sus alas y se escuchaba el sonido de las alas y esa era la voz de Dios. Y eso está en Ezequiel 10:5. Ezequiel 10:5. En Números 7:89, Números 7:89, en la mitad de los 2 querubines, en el propiciatorio, el Señor hablaba. Y tercero, así como estuvimos antes, el propiciatorio es donde los pecados son cubiertos. En el propiciatorio es donde los pecados son cubiertos. Nosotros tapamos las cosas, ¿verdad? El arca del pacto tenía una tapa. Quiere decir que esa tapa tapaba el arca del pacto. El propiciatorio cubre nuestros pecados. Levíticos 16 del 14 al 15. Él dijo, toma sangre con tu dedo y derrama y rocea la sangre al propiciatorio. ¿Qué quiere decir eso cuando el Señor dijo que rociara la sangre en el propiciatorio? Quiere decir para santificar el camino del Señor, para santificar el camino del Señor. Y luego la sangre no solamente se rociaba en la parte oriental del arca, sino cuántas veces enfrente. 7 veces enfrente del propiciatorio se rociaba la sangre. ¿Qué es el número 7? El número 7 es el número completo. Se estaba refiriendo a una redención completa, a una redención de pecados completa. Entonces el propiciatorio nos está mostrando lo que se cumplirá a través de la segunda venida. Nos está mostrando lo que se cumplirá en la segunda venida. Escuchen cuidadosamente lo que esto significa. Aquí está el tabernáculo. Está el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí a la derecha, entonces tenemos acá el lugar santo y luego allá el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto. En el lugar santo, en la parte del sur, estaba el candelabro de oro. Y al frente del candelabro estaba la mesa de los panes de la propiciación. La mesa de los panes de la propiciación.
Y habían 2 hileras de panes, de 6 panes cada hilera. Habían 12 panes en total. Y los 12 panes representaban las 12 tribus de Israel. Ahora en este lado, que es la entrada al lugar santísimo, estaba el incienso. Y salía humo del incienso. Ahora en el atrio, ese es el atrio del tabernáculo, se encontraba el arca para la ofrenda, para quemar la ofrenda. Estaba un arca para quemar la ofrenda. El altar para quemar la ofrenda. El altar para quemar la ofrenda. Este es el altar donde usted quemaba su ofrenda. Por eso se llama el altar de la ofrenda, de la ofrenda quemada. Entonces usted primero mataba la ofrenda, mataba el animal, derramaba la sangre y luego ese animal se quemaba en ese altar. ¿A qué se está refiriendo ese altar? Se está refiriendo a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesucristo derramó su sangre y Él se convirtió en ese sacrificio, en esa ofrenda, y allí derramó su sangre. En Primera de Corintios 5:7 dice que Jesús fue sacrificado como el cordero de la Pascua, Entonces, este altar se representa la cruz. Y el arca del pacto, que tenía el propiciatorio, tenía esos 2 querubines. Este propiciatorio nos muestra el cumplimiento o la perfección de la cruz. La perfección de la cruz. ¿Qué significa esto? Escuchen cuidadosamente de ahora en adelante. A través de la cruz de Jesucristo hemos sido perdonados de los pecados. Ya no tenemos pecados, ¿verdad? Ya no somos pecadores. Ya hemos sido justos. Entonces no debemos de pecar. ¿Pero por qué pecan? Si usted odia a otra persona, usted lo está asesinando. Eso se llama asesinato. Sin embargo, seguimos odiando y eso es un pecado. Yo creo en Jesucristo. Y levante la mano el que nunca ha pecado después de creer en Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo, pero seguimos pecando. Odiamos a otros en nuestro corazón. Tenemos avaricia en nuestro corazón. Y aunque creemos en Jesucristo, hay momentos en los cuales pecamos, que a lo mejor otras personas ni se dan cuenta, pero ustedes sí saben. Y si hemos sido perdonados, no deberíamos de pecar, pero ¿por qué pecamos? Eso nos está mostrando que la cruz final, que la expiación final todavía falta porque ocurra en nosotros. Esa expiación final no ha pasado en nosotros. Y esa expiación final, esa perfección de la cruz, se cumplirá con la segunda venida. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y la palabra de la redención no termina con la cruz, sino que pasaba a la cruz y llegaba a la segunda venida y se cumplirá en la segunda venida. Entonces usted y yo que estamos aquí hoy, tenemos que esperar la segunda venida, tenemos que anhelar la segunda venida. La gente que no anhela la segunda venida no son verdaderos creyentes de Cristo. Tenemos que amar y buscar la segunda venida, pero no la queremos. ¿Verdaderamente usted quiere la segunda venida? Abre usted sus ojos en la mañana y piensa, ¿será que el Señor llega hoy? ¿Piensa usted así cada que se levanta en la mañana? Hay una mujer que se casó con un hombre y el hombre se fue para Arabia Saudita para negocios
y estaba en el desierto sudando, trabajando duro, ganando dinero, enviándole dinero a su esposa. Y la esposa toma ese dinero que le envía a su esposo para comer buenas comidas, comprar buena ropa y vivir una buena vida. Ella pasaba rico, se iba a bailar y se consiguió otro hombre. Y empieza a pasar tiempo con ese otro hombre y comienza a pecar. En su corazón ella dice, ay no, yo no quiero que venga mi esposo, yo quiero que mi esposo se quede por allá y me mande el dinero. Si hay una mujer o una esposa que piensa así, esa es una mujer falsa. Una verdadera esposa anhela la venida de su esposo, dice, yo quiero que venga mi esposo, amor, por favor, ven pronto, le dice a su esposo, solo que una verdadera esposa querría que su esposo regresara, ¿verdad? Jesús es nuestro esposo, nosotros somos la novia, estamos verdaderamente anhelando, deseando la venida de Jesucristo, estamos anhelando la venida de nuestro esposo, cuando Jesús regrese, va a haber la expiación final y allí será la perfección de la cruz. Y vamos a ver cómo se cumple. El trabajo, la tarea del propiciatorio nos enseña lo que sucederá cuando se cumpla la expiación final. Primero, el propiciatorio es donde Dios se encuentra con su gente. Entonces, cuando el Señor regrese, ahí es cuando nos encontramos con el Señor. Esta clase de encuentro se convertirá en un encuentro eterno, un encuentro eterno. Cuando los estudiantes de universidad dicen que tienen reuniones o que se encuentran con una persona con una cita a ciegas, es algo permanente, eterno. Entonces, en el propiciatorio se proclama la palabra y cuando Jesucristo regrese va a haber una última palabra. Va a haber la última palabra que es la última trompeta. Va a ser la última trompeta. ¿Qué quiere decir la última trompeta? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra continúa fluyendo y como la palabra continúa saliendo, la última palabra que salga va a ser la última trompeta. La gente que se aferra a la palabra continuamente hasta el final van a llegar a esa última palabra, esa última trompeta. Decimos, oh, yo entiendo la palabra, yo sé mucho de la palabra. Los que son arrogantes se van a ir de la iglesia. Los que piensan que se la saben todas, se van a ir de la iglesia. Terminan apartándose de la iglesia. Pero nosotros no debemos de ser arrogantes. Tenemos que ser humildes. Cuando alguien dice, yo ya lo sé todo, yo no necesito aprender nada de la palabra, esa persona es una persona arrogante. Pero si alguien dice, a mí me falta mucho, quiero aprender más, necesito aprender más, esa persona es una persona humilde. Cuando éramos jóvenes y jugábamos juegos, cuando jugábamos a las escondidas, decíamos, buscábamos nuestros ojos y las otras personas se escondían. Y decíamos, estoy tibio, o caliente, o cerquita, o lejos. Los que pueden confesar, todavía me falta mucho, es una persona humilde. En Santiago 4:6, el Señor mira de lejos al altivo y él echará fuera, él mira de lejos a los altivos, pero a los humildes Dios les da gracia. No solamente gracia, sino una gracia grandiosa. Entonces usted y yo hoy debemos de ser humildes y hasta que venga la última palabra, no nos perdamos esta última palabra, sino que sigamos esta palabra hasta el fin. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor.
this content, we can't study this anywhere, right? Esta palabra, People who say, muchas personas dicen, yo no quiero ir a la iglesia, simplemente me vienen en el bosquejo y yo estudio el bosquejo. No, esas son personas arrogantes. Usted tiene que venir a la iglesia a escuchar esa palabra personalmente. La tercera tarea o el tercer trabajo del propiciatorio es que los pecados son cubiertos. Cuando el Señor regrese, todos nuestros pecados completamente estarán cubiertos. Por eso se llama la expiación final, la expiación final. La expiación final o la expiación completa. Esta expiación completa se cumplirá a través de la transfiguración. Se cumple a través de la transfiguración. Entonces esta carne que se va a dañar y va a morir, no se dañará. Lo que tenía que morir no morirá. Seremos transformados a un cuerpo espiritual y nuestros cuerpos serán luz. Y en ese momento ya no vamos a tener nada de odio en nuestro corazón. Ni siquiera un poquito de odio en nuestro corazón habrá en ese momento. Porque vamos a estar completamente transfigurados por dentro y por fuera. Y esa va a ser la expiación completa, final. En 1 de Corintios 15, 51 al 52, en la última trompeta, seremos transfigurados. Los muertos resucitarán primero y nos quedaremos quedados. Y lo que era corruptible será incorruptible y lo mortal será inmortal. Y ese día llegará y tenemos que esperar y anhelar ese día. Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Si el Señor regresa, nos encontraremos con Él. Y cuando nos encontremos con Él, nos quedaremos con Él para siempre. Va a ser un encuentro eterno. El hombre no puede, nosotros no podemos parar el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos 18 o 20 años, todo estaba muy bien, era todo chévere. 18, 19 años, 20 años, éramos lindos, saludables. Pero a medida que envejecemos de arrugas, nos llenamos de pecas, nuestro pelo se vuelve blanco, nuestros cuerpos envejecen, se deterioran. Vayan a sus hogares hoy. Cuando esté solo, quítese su ropa y mírese al espejo. Y mírese al espejo. Y va a ver cómo ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ya no tenemos solamente arrugas, sino que muchos de nosotros ya tenemos arrugas en todo nuestro cuerpo. No solamente eso, nuestra piel se vuelve flácida, se nos cuelga el estómago, estamos gorditos, se nos salen gordos por todas partes. Hay veces ni nos queremos mirar en el espejo, pero no se desanimen, porque cuando suene la última trompeta, sus cuerpos van a ser transfigurados a cuerpos de luz y desaparecerán las arrugas, las enfermedades y van a volar, Va a haber ese día llegará. La mujer más hermosa de los Estados Unidos es Miss Estados Unidos. Pero ¿quién es más hermosa que Miss Estados Unidos? Miss Mundo. Y luego la más hermosa va a ser Miss Universo. Más hermosa que Miss Universo, Miss Mundo será Miss Universo. Pero hay una mujer que es más hermosa que Miss Universo y es Miss Cielo, Miss Cielo. O la señorita Cielo. Entonces usted y yo, cuando seamos transfigurados en la última trompeta, vamos a ser
Mr. Heaven o Miss Heaven, el señor Heaven o la señora Heaven. Day is coming soon. Y ese día llega pronto, va a llegar pronto. Y oro que ustedes no dejen ir esta palabra hasta el final y se aferren a esta palabra hasta el final. Esta palabra les traerá y les llevará a ese mundo de la transfiguración. Amén. 자, 그래서 우리가 큰 부분까지 공부를 했고요. 그다음에 이제 오늘 말씀의 결론을 한번 내려보겠습니다. So we studied 5 Hemos estudiado 5 puntos hoy. Ahora voy a concluir. So in conclusion, Entonces, para concluir, 이 언약궤는 예수님을 나타내요. the Ark of the el arca del pacto reveals revela a Jesucristo. El arca del pacto revela a Jesucristo. 그래서 거기 첫 번째로 보니까 Ark represents the true Ark of Jesus Christ. 예수님이 So small number 1 Entonces, número 1, Jesucristo is the Ark of the Covenant. es el arca del pacto. ¿Por qué? The reality Porque la realidad physical body of the Ark of the Covenant o el cuerpo físico del arca del pacto es Cristo, como está en Lucas 22:20. this is the new covenant. Este es el nuevo pacto establecido con mi sangre. Isaías 55. So you have your outline. Isaiah Ustedes tienen su bosquejo 55:3. Isaías 55:3. is an everlasting covenant. Hay un pacto eterno, hay un pacto eterno. And this everlasting Y este pacto eterno the sure mercies, the true son las verdaderas misericordias. Es la verdadera misericordia, la verdadera gracia. now this word true Esta palabra verdadera, verdadera gracia, Abba es aban, aman en hebreo, y es la misma palabra que amén. Es la misma palabra que amén. so the true amen is Apocalipsis 3:14, el verdadero amén es Jesucristo. En Apocalipsis 3:14, Jesús es amén. Gracia. Jesús es gracia también. En Juan 1:18, Jesús es gracia. Jesús mismo es gracia. Entonces, el verdadero pacto se llama verdadera gracia. Y como la verdadera gracia es Jesucristo, Jesucristo mismo es el pacto. El arca del pacto revela a Jesucristo, quien es el pacto eterno. now number 2 Ahora, número 2, the Ark of the Covenant reveal que nos revela el arca del pacto. El arca del pacto revela Jesus to accomplish Jesús, quien cumplirá la expiación de paz. Jesús, quien cumplirá la expiación de paz. in Greek En griego, atonement is expiación Asterion. en helasterión. Helasterión es expiación. Expiación de paz es helasterión. Digan helasterión. Helasterión es expiación de paz. Hilasterion Helasterión has a meaning tiene un significado llamado paz. peace or reconciliation. Paz o reconciliación. Reconciliación. En Romanos 3:25, Romanos 3:25, hay una ofrenda de paz, una ofrenda de pan, y en el griego es hilasterión. Therefore, Por eso Jesús vino a hacer una ofrenda de paz. became an offering of Él vino a hacer una ofrenda de paz. Esa ofrenda de paz en griego es hilasterión. El propiciatorio es donde hay paz. El propiciatorio es donde se encuentra la paz. Por eso Jesús se convirtió en una ofrenda de paz. as Jesus died on Cuando Jesús murió en la cruz, Él reconcilió nuestra relación con Dios. En reconciliación se relación entre Dios y el hombre. Por eso, for us as well. para nosotros también Jesús dice que nosotros tenemos que tener paz. So Jesus has given Jesús nos ha dado dos cosas acerca de la paz. Primero, he has given us
nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:18. Él nos ha reconciliado con Él a través de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y segundo, Dios nos ha dado la palabra de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Entonces, por eso nosotros hoy también, mientras tomamos la palabra de la reconciliación, tenemos que tomarla y tenemos que salir y hacer que la gente del mundo se reconcilie con nuestro Padre a través del evangelismo. Cuando evangelizamos y regamos la palabra de la historia de la redención y la gente regresa a la palabra de Dios, regresan al Señor. Y hay reconciliación entre Dios y la gente del mundo. ¿Qué clase de personas tenemos que convertirnos? No tenemos que convertirnos en pacificadores. Tenemos que ser pacificadores. Hay mucha gente que no son pacificadores, sino que son hacedores de guerra, crean la guerra, hacen guerra. Van aquí, dicen una cosa, luego van allí, dicen, no, y están llevando chismes de aquí a otro y a otra persona, y llevan cosas y dicen, aquella persona, ponen a pelear, hacen guerra unos con los otros, y no podemos ser esa clase de personas. Debemos de ir a la gente, y debemos de calmar a la gente, y decir, no, aquella persona oraba por ti. Aquella persona hablaba cosas buenas de ti. Tenemos que reconciliar a la gente unos con otros y reconciliarlos con Dios. Entonces usted y yo no debemos de estar creando guerra, sino que debemos estar enfrente de la reconciliación. Porque ese es el trabajo del propiciatorio. Estamos haciendo el trabajo del propiciatorio. Y Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y nos ha dado las palabras de la reconciliación. Cuando llevamos la palabra de la redención, estamos reconciliando a Dios con el mundo, con un mundo que no cree en Dios. Hubo un pastor en una iglesia y él hizo una confesión. Él dijo, yo he sido pastor por 40 años, tengo 70 años y me voy a jubilar. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía no sé de la Biblia. Todavía estoy tratando de conectar cosas en la Biblia y no las puedo conectar. Pero coincidencialmente, un miembro de nuestra iglesia le dio a ese pastor los 9 libros de la historia de la redención a ese pastor, y después de que él recibió esa palabra, él la leyó. La leía todas las noches, todo el día, toda la noche, y terminó los 9 libros en 10 días. Y pudo entender todo lo que no entendía antes. Él empezó a conectar todo en la Biblia. Comenzó a ver cómo todo se conectaba y qué forma se conectaba en la Biblia. Y confesó, aunque soy pastor, no podía hacer las conexiones en la Biblia, estaba lejos de Dios, pero después de poder entender la palabra de Dios, pude estar más cerca de Dios. De la misma forma, cuando ustedes oren con la palabra de Dios, oren con la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no hay respuesta a la oración. En Juan 15:7, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Dices, y yo oro en el nombre del Señor, que mientras que usted busca la palabra, entiende la palabra de Dios, oro que todas sus peticiones sean contestadas en el nombre del Señor. Entonces hoy hemos estudiado el arca del pacto y el propiciatorio.
3 cosas que están en el arca del pacto. Mañana vamos a estudiar por qué esas cosas están en el arca del pacto y por qué significan esas 3 cosas. Por favor, vengan mañana. Oro que va a haber mucha gracia. Sé que va a haber mucha gracia mañana para todos nosotros. Vamos a orar. Padre, hoy la iglesia El Árbol de la Vida, te damos gracias por permitirnos tener este seminario en la iglesia El Árbol de la Vida, y hoy hemos estudiado la gracia maravillosa que está contenida en el arca del pacto, y te damos gracias por permitirnos entender esta palabra. Nosotros somos como esa madera de acacia, somos feos, madera acacia fea. Sin embargo, por la fe de Jesucristo, a la fe de Jesucristo envolvernos, nos está envolviendo como en ese oro puro. Padre, por favor, guíanos. Señor, te damos gracias por guiarnos y que sea por ser personas que somos envueltas en esa gracia de Dios. Padre, tú nos has dado el ministerio de la correconciliación y la palabra de la reconciliación. Y ahora que tomamos esta palabra, mientras que la proclamamos al mundo, esta palabra de la redención, mientras la proclamamos al mundo, permite que el Padre y los incrédulos del mundo se reconcilien. Oro que podamos ser aquellos que hacen este trabajo. Padre, en la última trompeta creemos que nuestros cuerpos serán transfigurados. Y hasta que suene esa última trompeta, permítenos a continuar aferrándonos a esta palabra de Dios, que no nos perdamos nada de la palabra de Dios. Última trompeta, hasta que suene, ayúdanos a que siempre nos mantengamos humildes y que amemos la palabra de Dios siempre. Padre, por favor, dale a esta iglesia El Árbol de la Vida un hermoso santuario propio, un nuevo santuario hermoso. Que no solamente proclamemos la palabra de Dios a los Estados Unidos, sino que esta palabra salga de aquí para todo Sudamérica, que este sea un centro de misión internacional. Y si hay alguno que está enfermo en esta noche, Padre, yo quiero orar. Y cada persona que está enferma ponga su mano en el área donde está enferma, Señor, y que esa mano no sea mi mano, sino la mano tuya, Señor. Esa mano manchada con la sangre de Cristo, tócanos esta noche y ordeno en el nombre de Jesucristo que toda tiniebla, toda enfermedad salga, huya. En el nombre de Jesús ordeno que toda tiniebla salga. En el nombre de Jesús yo ordeno que nuestros cuerpos estén completamente sanos. Y ordeno en el nombre de Jesucristo que habrá abundancia de crecimiento en esta iglesia El Árbol de la Vida. Y creo que tú harás de acuerdo a nuestra oración, y todo lo haremos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Hoy es servicio del miércoles. Usualmente tenemos servicio los miércoles y tomamos ofrenda. Y como hoy es miércoles, vamos a tomar ofrenda. Vamos a cantar un himno y vamos a recoger la ofrenda. Si no han preparado su ofrenda, no se preocupe. No se preocupe por eso. 세상에
En este momento 마르셀라, hemos preparado una canción especial. Heyen y Marcela van a venir a cantar. Van a hacer un especial. When I'm dry and thirsty, Lord, and I'm crying out for more, I know I can trust in your love. In the darkness and the night, when I'm starving for the light, I know I can trust in your love. You keep no record of my sin, no. You don't remember all my shame. Yeah, yeah, yeah. When I'm dry and thirsty, Lord, and I'm crying out for more, I know I can trust in your love. In the darkness, in the night, when I'm starving for the light, I know I can trust in your love. You keep no record of my sin. You don't remember all my shame, all my shame. Your love heals every disease. Your love fulfills my every need. Your love is everything to me. Your love is everything. Your love heals every disease. Your love fulfills my every need. Your love is everything to me. Your love is everything. Yeah. Na 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 na. Your love heals every disease. Your love fulfills my every need. Your love is everything to me. Your love is everything. Your love heals every disease. Your love fulfills my every need. Your love is everything to me. Your love is everything. Un aplauso. 자, 광고하고 우리 임필리 목사님 기도로 마치도록 하겠습니다. Voy a dar los anuncios y terminaremos con bendición de parte del pastor. 30분 빨리 Hoy, mañana comenzaremos a las 7:30, 마치고 임필리 목사님이 porque mañana después del seminario, el pastor Philip Lee 끝나자마자 tiene que tomar un avión a las 12:30 de la noche para ir para Corea. Entonces, después del seminario, él tiene que ir a tomar el avión, tiene que ser hecho para el aeropuerto. Entonces, comenzaremos
la alabanza a las 7:30 y el servicio a las 8. 김밥을 준비해서 저녁 식사를 못 하시고 오시는 분들 Y mañana 저녁을 간단하게 드시는 va a haber comida. Traten de llegar a las 6 para que ustedes puedan comer algo a las 6. 분들은 조금 일찍 오셔서 교회에서 식사를 해주시기 바랍니다. 그다음에 뒤에 지금 그 구속사 시리즈 Para que puedan venir y cenar aquí en la iglesia si no pueden cenar. También estamos vendiendo los libros de la historia de la redención. Tenemos en inglés y en indonesio. Y si quiere, por favor, compren los libros. Y todos los, por favor, no se lleven los transmisores a sus hogares. Por favor, los que están usando los transmisores para la interpretación, no se los lleven. Por favor, déjenlos acá. Entonces, recuerden, mañana un seminario más. La palabra de hoy fue muy importante y la mañana va a ser todavía más importante. Entonces, por favor, vengan, ¿ok? Amén. 그리고 우리 이필 목사님이 11월 달에 한 번 더 오세요. El pastor Philip Lee pasará. Él va a regresar. 제가 Él va a regresar el 9 de noviembre. 와싱턴 생숙교회의 그 집회 일자가 잡혔는데 그걸 하루 앞당기고 마지막 목요일 날 Tiene un seminario en Washington, pero este jueves 집회하고 다음 날 va a venir a nuestra iglesia. 11월 9일 날 한 번 더 있어요. Entonces, noviembre 9, él regresará, por favor, recuerden. Que ajusten sus horarios desde ahora para que puedan venir el 9 de noviembre al seminario que nos va a dar otra vez. 안 나오신 분들이 꽤 있는데 Hoy, 새 가족들이 많이 나오고 17분이 있어요. muchos miembros de la iglesia no hay, pero sí hay muchos invitados. Y si usted es un invitado, por favor, póngase de pie. Póngase de pie los que están aquí por primera vez. Párense, por favor, pónganse de pie. Queremos darles la bienvenida a todos los invitados. Queremos darles la bienvenida. 자기가 새 가족이 아니라 계속 기존의 성도라고 생각하시는 분은 그냥 앉아 계시는데 You think that 괜찮습니다. you are a church member. That's 내일은 아마 그새 가족이 더 오신다는 제가 소식 Mañana, that we will have. creo que van a haber más personas mañana, van a venir más invitados. 모시고 No, traten de traer personas, invitados, traigan invitados para escuchar esta palabra. 사진 촬영 Y después de la edición, si alguien quiere tomarse alguna foto con el pastor Philip Lee, háganlo hoy, porque mañana él tiene que irse para el aeropuerto. Pero si quieren tomarse una foto con él, háganlo hoy, después del servicio. 자 우리 찬송가 다 같이 일어나셔서 Vamos a estar de pie. 우리 이필 목사님의 축도로 Y terminaremos, cantaremos este himno y terminaremos con la bendición del pastor Philip Lee. En este momento que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos los santos en este lugar, sobre sus familias, sobre sus negocios y sobre esta iglesia, el árbol de la vida, por siempre y para siempre. Amén. 전체 사진 전체 사진 촬영 한번 하겠습니다. 다 앞으로 나오시기를 바랍니다. 앞으로.
저 남선교회하고 청년들 나오셔서 요 한상 좀 정리해 주시죠. Por favor, pasen We todos will al take the frente, que el pastor group van a shot tomar una foto right para now. Please toda la come iglesia. forward. Todos. We're gonna take the church picture. 자, 뒤에 계시는 분들 다 앞으로 나오셔서 전체 촬영해 주시겠습니다. Everyone in the back, please come up to the front. We're going to take a group 이것도 치워라. photo. 이거 화분 저쪽 뒤로 치워놔. 뒤로 요거 사람 올라가야 되니까. 저 뒤로. 그래, 너한테 가라고 아니요. There's kickbox, there's golf, there's 맞아. 자, 장로님들 앞에 앉아 주시고. 자, 뒤에 계시는 분들 앞으로 나오세요. Everyone in the back, please come to the front. We're going to take a group photo.
just